Mucho viento, pero también mucho calor es lo que hace hoy en la isla de Lanzarote. Sigue soplando los alisios a gran velocidad. Es verdad que todo indica que a partir de mañana, poco a poco, va a ir aflojando, aunque ya hay que, en fin, en cualquier caso hay que acostumbrarse al viento porque este va a dominar, sobre todo a partir del mes de julio y agosto, sobre la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet y a quien nos ve también desde hace ya un mes en La Palma, a través de Canal 11 La Palma y también Canal 4 en Tenerife. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, con viento, pero bien. Pero los que somos de aquí ya lo sabemos, que estos meses son ventosos y a veces tenemos que dar las gracias porque yo suelo caminar por las tardes y si no fuera precisamente por este viento no se podría dar el calor que habría. Sí, de hecho hoy hay ola de calor precisamente en la península, en gran parte de la península. Por cierto, que en la segunda parte de Café de Periodista vamos a tener al que fuera presidente del gobierno de Canarias y en este caso senador por la comunidad autónoma del archipiélago, Fernando Clavijo de Coalición Canaria. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho calor, don Pedro. Sí, con el mismo que hace un ratito aquí, del que estaban comentando ustedes. Yo creo que todavía no se sabe el viento que va a haber en los próximos meses. Yo creo que hay que decir que tradicionalmente son meses ventosos y veremos a ver si en este caso se cumple la tradición y estos alisios refrescan estos meses, ¿no? Pero es verdad que se nota mucho. Por cierto, yo hablé con gente, aparte de nuestro querido amigo Sergio Calleja, otra gente que está en Madrid dice que aquello es insoportable, ¿eh? Y salieron de aquí hoy, precisamente. Un infierno. Insoportable. Bueno, ese es el clima continental. Madrid, el verano de Madrid es insoportable. Me ha tocado pasarlo. No, y Andalucía, la parte de Andalucía. Pero todavía es peor el continental, que el de Córdoba también sería continental porque no está cerca del mar. Bueno, lo cierto es que Canarias sí tenemos una ventaja importante, es que no tenemos temperaturas extremas ni en invierno ni en verano y por eso gozamos de ser uno de los destinos turísticos más importantes del mundo en invierno sobre todo, pero también cada vez más en verano. De hecho ya no hay prácticamente estacionalidad como puede haber en otros lugares de la península, como puede ser la costa mediterránea, pero sobre todo, por ejemplo, las Islas Baleares, que prácticamente trabajan 4 o 5 meses al año de manera importante el turismo. El resto del año, como bien sabe, está la mayor parte del sector turístico parado. Que de todas maneras es la misma costa mediterránea. También. Baleares sigue estando en el Mediterráneo. Es más, ya, pero en no isla, solo pero... por un lado, por todos los lados. Don Pedro me parece que es el Pepito Grillo aquí de esta tertulia. Por cierto, una noticia, ayer salía que el Cabildo de Lanzarote, oiga, que le ha dado por esto de declarar Vic todo lo que encuentra por Lanzarote, que considera que tiene algún valor, pues ha incoado expediente para declarar Vic la vieja casa en ruina del cura, como se le conoce en este caso el famoso hotelito. Antes de que don Manuel y don Pedro, que están ávidos en dar su opinión sobre este asunto, vamos a ver lo que le hemos preguntado precisamente a la responsable del área de patrimonio del Cabildo de Lanzarote, la consejera Ariagona González, que siempre atiende a estos micrófonos o a esta televisión de Lancelot Televisión. La Diócesis de Canarias hace unos meses decidió comenzar el proyecto de reforma de la conocida Casa del Cura de Famara. La propiedad, por un lado, quiso salvar este inmueble que se encuentra en un estado ruinoso y, a su vez, el Cabildo, por otro, ha incoado el expediente para declarar Vic la casa. La Casa Modernista tiene unos valores patrimoniales indudables. Nosotros debemos proteger esa vivienda y lo hacemos ahora dentro del proceso que hemos hecho de incoación de distintos Vic en distintos lugares de Lanzarote. Esto es uno de ellos y es uno importante. Sin embargo, esta incoación de Vic no perjudicará las obras de mejora del inmueble. Una incoación de Vic no significa que no se pueda rehabilitar la casa, que no se pueda hacer obra de consolidación en la casa. De hecho, estamos trabajando, la diócesis, la propietaria de la casa, está trabajando en un proyecto de rehabilitación en consonancia con el Cabildo de Lanzarote, con el área de patrimonio, para ver qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. La ley actual del 2019 permite que se hagan actuaciones dentro de aquellos edificios que están en un proceso de incoación de Vic. El Cabildo valora muy positivamente esta actuación por parte de la propiedad. Si cada vez que un propietario privado se compromete a restaurar un edificio es una buena noticia, porque al fin y al cabo están manteniendo un patrimonio que es de todos. Y para aquellas voces discordantes que consideran excesivo la declaración de Vic, Ariagona González es
tajante. El Cabildo se rige por la valoración de los expertos en patrimonio. En el caso de patrimonio nos regimos por los especialistas, que son realmente los que pueden decir los valores patrimoniales que tienen esas viviendas y si merecen que sean un BIC o no. La casa perteneció en su día al filántropo Luis Ramírez, que regaló este inmueble a la iglesia para convertirse posteriormente en la casa del cura. Bueno, una vivienda que todo el mundo pues conoce en la isla de Lanzarote, sobre todo aquellos que visitan Famara, y que efectivamente año tras año se ha ido deteriorando de tal manera de que prácticamente ahora está en ruina. Esas imágenes que ustedes han visto yo creo que debe ser de 2 o 3 años, porque ahora en los últimos años ha sufrido un deterioro todavía mayor hasta el punto que está vallada porque se están cayendo elementos constructivos de la fachada. Don Manuel. Hombre, precisamente ahora, cuando hay la pretensión de recuperarla, es cuando han puesto interés en BIC. Y yo lo que digo es que hubiese cambiado si se hubiese ya puesto esa nomenclatura a la casa. Desgraciadamente, si nos atenemos al comportamiento que ha habido, no ahora por esta consejera, sino desde siempre, por parte del Cabildo en la protección de este tipo de bienes que ellos declaran pero que después no se hace absolutamente nada, pues no lleva a nada. Lo lógico ahora es que en lugar de estar viendo si lo hacemos BIP o no lo hacemos BIP, es cómo podemos ayudar a esta gente a recuperar y respetar estos valores que sí que son reconocibles y reconocidos por los lanzaroteños. Ahí es donde deberíamos estar. Oye, vamos a ver, nos hemos sentado, le estamos dando todo el apoyo a esta gente porque esto hay que recuperarlo. Si es necesario, vamos a tirar de una partida porque no es solo el bien que puede tener para ellos, sino para la sociedad en general. Porque a mí lo vamos a nombrar BIP ya no me dice nada. He visto otras que se han nombrado BIP y han acabado en el suelo irremediablemente. Don Pedro, ¿usted qué opina? ¿Ha sido un acierto declararlo BIC por parte del Cabildo de Lanzarote? En este caso, y estando pues de acuerdo en la argumentación que ha llevado a cabo Manolo, con respecto a otros nombramientos de BIC, en este caso, en los que no estoy tan de acuerdo en que yo creo que han sido extemporáneos y lo que han hecho es dificultar, sobre todo cuando ya habían proyectos, la recuperación de esos BIC y sobre todo de su entorno, y estoy refiriéndome directamente a los de la calle Real. En este caso yo creo que es un acierto, porque esta casa probablemente que pertenece a la iglesia, ¿no? Después de haber sido cedida por Luis Rivero en su momento, Luis Ramírez, perdón, hace muchísimos años. Esta casa prácticamente solo ha estado conservada cuando la iglesia tenía bien dejárselo a algunos feligreses que recordemos los que veraneábamos ahí, se le prestaba, ¿no?, para épocas estivales y ellos la tenían bien cuidadita. Aparte de eso, pues mira, en el estado en que se encuentra y hombre, prestarle ayuda a la iglesia en este caso, cuando la iglesia otra cosa no, pero recursos tiene para eso y para más, lo que habrá es que tutelarla en este caso para que recupere ese valor, que yo creo que sí tiene, no siendo un experto evidentemente, pero sí, no me parece mal que en este caso se incoe este expediente, llegue a ser un BIC y se vaya tutelando la reforma lo antes posible, porque evidentemente está deteriorándose a pasos agigantados, ¿no? Es una casa que se construyó, creo que en torno a principios del siglo pasado, en la primera parte, entre los 1920 y 1930, creo, estoy ahora hablando de memoria. Don Luis Ramírez, que era un hombre, pues, en fin, que tenía mucho dinero, tuvo el capricho, entre comillas, de construir esa vivienda. Usted imagínese lo que era Famara, el pueblo de la caleta de Famara, en el año 1920, 1930, ¿no? Pues habrían 10 o 15 casas de pescadores y nada más, ¿no? Y bueno, hizo eso que llamó la atención mucho porque era una casa como un capricho, ¿no? Diferente, bueno, un intento de hacer algo distinto, podrá gustar o gustar menos, pero bueno, le llaman los técnicos que es arte ecléctico, que es una mezcla hay una mezcolanza de estilos. Y bueno, es verdad que algunos dicen que es un edificio modernista, bueno, también se le puede dar a lo mejor ese nombre, un modernismo de baja estofa, en el sentido que no es un fin, no es el modernismo que puede haber en las casas famosas
de Barcelona, por ejemplo, de esa época, ¿no? Pero bueno, humilde en cualquier caso, pero que yo sí creo que marca que esa casa hay que conservarla. Yo soy de lo que creo, independientemente que comparto totalmente lo que digo aquí el amigo Manolo, de que más allá de que sea big o no big, esa casa lo que hay que intentar llegar a acuerdo con en este caso con la iglesia, y tratar de que se recupere lo máximo posible. Yo lo que tengo entendido, y es lo que sabemos, es que ya se ha encargado por parte del obispado a una arquitecta lanzaroteña un proyecto para restaurarla, y un proyecto que sea lo más conservacionista posible, es decir, que conserve la mayor parte de los elementos, sobre todo de la fachada, que es donde tiene más valor alguna cosa también decorativa en su interior. Pero ciertamente los que hemos estado en Famara recientemente hemos visto que la casa está prácticamente en lo que es en su interior ya hecha polvo completamente, sobre todo las vigas de los techos están ya en muy mal estado, de madera. En fin, yo creo que necesita una reforma, y es una pena, como dice Pedro también, que se haya dejado deteriorar, ¿no? Con el paso del tiempo. Y bueno, ya más allá de que sea Vic o no, yo lo único que espero es que sea Vic o no sea Vic, se le dé todas las facilidades, en este caso ahora a la iglesia, pero si fuera un particular igual, para que pueda reformarla. Y parece que esa es la intención. Que algunos consideren un exceso, pues posiblemente, porque la propia ley de patrimonio regula que para declarar algo BIC, para que lo entendamos todo el mundo, es algo que si se pierde, pues sería que toda Canarias perdería, en este caso, algo extraordinario, una pérdida irreparable, ¿no? Y no creo que sea el caso, pero bueno, para eso están los entendidos y ya lo dirán, ¿no? Hombre, yo lo que creo es que hay distintas figuras. Claro. Distintas figuras para proteger los inmuebles. Y a eso hay que ir, a adaptar la figura a la necesidad del inmueble y a su verdadero valor, porque si usted protege cualquier cosa con la máxima figura, aparte de que pierde sentido la máxima figura, porque ya todos son VIP, si hay 2 o 3 VIP, pues usted dice, oye, estas son cosas excepcionales. Y después lo que tiene que haber es un compromiso, porque si hubiese sido por una ventolera, una lluvia o cualquier cosa extraordinaria, por lo que la casa estuviera así, yo podía entenderlo, esta reacción ahora. Ahora, cuando se produce de forma consecutiva por años y años de abandono, lo que te sorprende es que no se haya hecho nada, y partamos del hecho, porque hombre, si fuera una cosa que está enterrada, pero que está a la vista, que lo hemos visto deteriorarse todo, y ahora de buenas a primeras, oye, que eso lo vamos a hacer VIP. No, vamos a ver, lo primero que habría que hacer es sensibilizarnos con esa realidad, ver en qué situación está y cómo lo podemos recuperar. Y después ya veremos realmente qué tipo de protección le vamos a dar, pero vamos a salvarla. Antes de ponerle el nombre al niño, vamos a intentar que creo que en este caso no creo que vaya a ser un obstáculo ninguno esa calificación. Al contrario, que vuelvo a insistir, que los BIC que se han declarado, por ejemplo, en la calle Real. Y hombre, a lo mejor valores arquitectónicos no tiene, pero yo creo que valores etnográficos y de una relevancia, pues es como si fuera un referente dentro del entorno de Caleta de Famara, esa casa que yo creo que los más viejos del lugar, que creo que también son esos los valores que se buscan, ¿no? Cuando se incoa un bien de interés cultural, ¿no? Es un referente que prácticamente se ha convertido en un símbolo, ¿no? de la localidad, ¿no? En lo que estamos todos de acuerdo. Sobre todo en un símbolo de abandono. En lo que estamos todos de acuerdo es que habría que salvarlo. Yo creo que los tres estamos de acuerdo en que no se hubiese tenido que llegar a esa situación. Ahora bien, a mí que sea VIP, o que sea bien protegido exclusivo, o que sea como le quieras llamar, me trae sin cuidado. A lo que tenemos que ir es a salvar ese tipo de referencias. Y no darle la máxima calificación que hay porque sí, porque es que no tiene sentido. Claro, la pregunta es, ¿se puede salvar ese edificio como pretendía la iglesia sin que se declarara VIP? Parece que sí, parece que esa era la intención. Es verdad que el patrimonio dirá, oiga, pero si no lo declaramos bien, a lo mejor nos hace ahí cualquier cosa. Pero bueno, hay otra figura. Luego nos llamó a algunas personas preocupadas del entorno, ¿no? Oiga, otra vez va, ahora de momento, si ya por el hecho de incoar BIC, de momento ahora todo el entorno
se ve de alguna manera afectado, es decir, que tendrán que pedir permiso para cambiar una ventana, como bien dices tú muchas veces, o para hacer cualquier cosa, independientemente de que sean o no, casi todas las casas que están alrededor de esa vivienda son casas, en fin, que no tienen ningún valor patrimonial, son valores... Hombre, el valor que tiene es precisamente ese, que no tienen valor, o sea, son casas de una... bueno, veraneo. no las nuevas, que son de veraneo, sino las viejas que eran las típicas casas de una zona de playa Lanzarote, que no era una zona rica, o sea, las casas Más que bien tienen eran muy allí, pobres. pero Casas por humildes. eso, todo el litoral de Lanzarote, Aunque con ese tipo de probablemente todo casas, ese entorno esté reformado. Yo ahora ya no me acuerdo. Porque la gran Quedarán mayoría. algunas meses que casas, no voy, quedarán pero algunas probablemente, hombre, yo puedo, para no estar dando nombre, pero yo conozco los propietarios de todo ese entorno y, hombre, yo creo que todos han ido haciendo sus pequeñas reformas, o sus grandes reformas. Lo gracioso Es para- verdad que la segunda línea sí es verdad que ya prácticamente, yo no sé quién vive por allí, pero probablemente todo eso sí esté cambiado. Sí, allí Todo sí. eso está edificado incluso de nueva construcción. Hombre, ha habido una presión desarrollista últimamente importante, porque hay habido una demanda sobre todo. Que no sé si ahí llega la zona de influencia de este Vic. No lo creo sé. que llegue hasta Por la esa zona de no, la ¿no? carretera principal, no creo, espero que no No lo llegue, sé. pero en cualquier caso... Porque hay zonas que sí necesitan ser reformadas con urgencia, ¿no? Pero a mí lo que Algunas me de las zonas. sorprende en este caso es que precisamente cuando la propiedad está dispuesta a parar el deterioro que amenazaba con llevar esa construcción al suelo, es cuando se intenta convertirlo en BIC. Como vamos a impedir que hagan no sé qué. No, mira, lo que había que haber prohibido si realmente tenía valor es que se fuera al suelo. Y Hombre, eso no se ha hecho lo absolutamente que nada. yo creo, Manolo, que si hay tanta sensibilidad por parte del Cabildo, sea de esta mandato, del anterior, lo que había que, si realmente hay sensibilidad, es hablar con la Iglesia en aquel momento y decirle, oye, ¿qué pasa? Ustedes no Vamos tienen- a salvar esto. Vamos a salvar, hay que hacer una rifa para ver si sacamos dinero entre todos y le pagamos si ustedes no pueden. No, y porque si porque yo- Pedro dice que los curas son ricos. Hombre, algunos, Pedro. No, yo no he dicho que los curas sean ricos, yo he dicho que la iglesia tiene recursos. Yo no he dicho que los Recursos curas no, sean tienen ricos. muchas propiedades. Y yo- Tienen muchas propiedades. Los curas son, pues si nos ponemos así, al lado de mi casa está la casa del cura y yo creo que está en las mismas condiciones prácticamente que de esta, ¿eh? Lo digo por si quieren ir también a declarar la villa. Bueno, En la casa, en la villa. en cualquier villa. caso... Bueno, lo- no vayan, no vayan. Lo importante... Te fastidian, pero No, tú no, vecino yo no, tuyo. yo tengo la casa reformada. Bueno, yo no, mi madre. Lo importante en cualquier caso es que esa casa se pueda salvar y parece que por fin el obispado o la diócesis de Canarias se ha puesto en este caso las pilas para resolver este asunto que era las cosas de Palacio van despacio y la iglesia ya se sabe que nunca se sabe, pero bueno, en este caso tengo la confirmación de que ya se ha encargado la redacción de un proyecto a una arquitecta de la isla de Lanzarote. Entonces saldrá bien si Dios quiere. Sí, yo creo que va a salir porque la idea que Nunca tiene, mejor dicho, ¿no? Si Dios quiere. si Dios quiere. Bueno, hoy ha estado Elena Mañez por la isla de Lanzarote, no sabe si sabe a qué vino, don Pedro. No lo sé, ella es consejera, ¿no? Consejera de comercio. Economía. creo que- de Comercio, economía. economía Pues habrá y venido a hablar de empleo. dinero, supongo yo. Si es consejera de economía del gobierno de Canarias, pues habrá venido a hablar de dinero. La verdad es que no sé en qué. Bueno. No, me estoy enterando ahora. Vamos a verla. Mandaron la Uy, nota esa no es y- Elena Mañez. Y tenía una visita también a Ari al hotel emblemático, ¿no? Bueno, y vemos también a Dolores Cruz, que ya se ha recuperado totalmente Hace una semanita hace ya. una semana ya Sí, cogió la COVID y estuvo alejada los días suficientes para... Sí, pero la semana dar pasada ya negativo estuvo y- en Teguise en la Sí, inauguración pero del molino. ya lleva Sí, ya sí, hace una semana. ahí ya antes había sacado... El domingo que- pasado fue la Sí, inauguración del molino, de la Que molina ya- de Teguise. sí, sí, sí. Ya De se las cor- molinas, perdón, pues fueron dos. Y que nos alegramos mucho de que ya esté en la actividad diaria. Vamos a ver lo que nos contó la señora Mañez. La consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, mostraba cierto optimismo esta mañana al hacer un análisis sobre la actual situación en el archipiélago. Al respecto, valoró positivamente las cifras de desempleo. Estamos en un momento complejo de incertidumbre, pero no es la incertidumbre de la pandemia. La pandemia nos paró la economía. Canarias cayó un 18,1% el PIB en 2020.
Nunca en la historia de esta tierra habíamos tenido una caída semejante con el impacto, y lo decía la presidenta del Cabildo, Lanzarote y Fuerteventura, sin ninguna duda, las islas que más sufrieron el impacto de la crisis, como en el caso de Lanzarote, como la actividad económica se ha ido recuperando. Lógicamente recuperamos movilidad, tenemos unas expectativas a día de hoy turísticas para el verano, en principio muy buenas. Todo eso arrastra a nuestra economía y lo estamos viendo los datos del paro. Es decir, no teníamos en Canarias, no bajábamos de 200.000 personas desde la anterior crisis económica. Y ahora mismo hay 193.000 personas en desempleo, que son muchas. Pero es que no es que estemos en cifras prepandemia, estamos en cifras precrisis 2008 en número de personas desempleadas. Y eso es posible porque ha habido una recuperación económica. Mañez dijo que si las previsiones turísticas se mantienen, Canarias y Baleares tendrán los mejores niveles de recuperación económica de todo el territorio nacional. Si la demanda turística se mantiene, que es la clave, si la demanda turística se mantiene, todo parece indicar que Canarias, y así lo apuntan distintos estudios, puede ser de las comunidades autónomas, Canarias y Baleares, a la inversa que en la pandemia, que mejor podamos soportar el impacto de la crisis. Elena Mañez se reunió esta mañana con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Codujo, para posteriormente presentar el denominado como estudio para promover la internacionalización de la economía de Lanzarote y La Graciosa. Bueno, ella realmente vino a presentar una especie de plan, pero en cualquier caso, Manolo, lo cierto es que ha dado una opinión sobre cómo va a estar, y es quizás lo que más le interesa a los canarios. Sus previsiones del gobierno de Canarias al menos es que va a seguir mejorando la economía ahora en verano por el motor tracción que es principal de Canarias, que es el turismo, ¿no? Imagínense que se le obstruye la tubería del desagüe. Cuando se la desestruye, pues evidentemente vuelve a fluir el agua. Eso es lo que ha pasado en la economía canaria. O sea, que nadie aquí ha hecho absolutamente nada, ni hay datos que apuntarse a favor. Nosotros teníamos una economía sustentada en el turismo se ve colapsado por la pandemia, esa situación desaparece y se reactiva de nuevo el turismo. Esa es la situación en la que estamos. O sea, hemos vuelto a como estábamos antes, con un poquito más de impulso, si se quiere, pues evidentemente la gente que estaba habituada a viajar habían estado 2 años sin hacerlo. Yo desde esa perspectiva, pues es una descripción, no le veo en absoluto una aportación por parte del gobierno de Canarias, que es de las que más se beneficia, evidentemente, de esta reactivación económica. Bueno, pues vamos ahora a 2 minutos de publicidad y vamos a hacer una entrevista de unos 20-25 minutos al que fuera presidente del gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y ahora es precisamente senador por la comunidad autónoma. Bueno, pues ya está con nosotros el que fuera presidente del gobierno de Canarias, ahora senador por Canarias, en este caso, don Fernando Clavijo. Buenas tardes, ¿cómo estamos, don Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, Fernando, hoy viene a la isla de Lanzarote por 2 asuntos. Uno, porque se va a celebrar el Consejo Político Nacional, que de alguna manera a usted le puede afectar, porque se van a elegir la fecha de cuándo se van a nombrar a los candidatos para ser presidente o optar a la presidencia del gobierno de Canarias. Pero también viene especialmente porque hoy se va a nominar al candidato de Coalición Canaria en Arrecife, que ya todo el mundo sabe, porque nos ha presentado otro, que va a ser Yeidei Eugenio. Se han adelantado prácticamente Coalición Canaria a todos los partidos, ¿no? Bueno, yo creo que hay sitios donde las cosas están bastante claras. Yeidei y Coalición Canaria en Arrecife obtuvo el mejor resultado de toda su historia, ¿no? Y yo creo que además ahora se está haciendo una labor de gobierno seria, rigurosa, sin deslealtades, sin sobresaltos, que esa tranquilidad y esa estabilidad yo creo que le viene bien al municipio y sobre todo a los que viven en el municipio. Muchos dicen que usted tuvo mucho que ver en este caso para que saliera adelante ese pacto de Coalición Canaria con el Partido Popular en Arrecife. Ahora que ya ha pasado un tiempo, ¿se puede decir? Yo creo que quien más tuvo que ver fue el propio Partido Socialista con sus deslealtades, ¿no? Entonces al final, cuando el único objetivo era quitar a Coalición Canaria y desde luego no tenías un proyecto de ciudad, pues al final eso deterioró mucho las relaciones. A partir de ahí yo creo que la dirección insular del partido y la local trabajamos de manera coordinada, pues
en pro de los ciudadanos de Arrecife, de poder establecer un marco de estabilidad, ¿no? Que es lo que se busca. Fíjese con la que nos está cayendo, como para estar con batallitas, ¿no? Ahora hablaremos ya del tema de Canarias, pero para salir de Coalición Canaria, para no salir de Coalición Canaria, el asunto en Lanzarote es donde más se está planteando, digamos, no voy a decir problemas, pero sí de alguna manera no se sabe qué va a pasar, es con el candidato al Cabildo de Lanzarote, porque en el resto tampoco se le da mucha importancia. En Tinajo va a repetir seguramente Jesús Machín, en Aría parece que hay un intento de llegar a acuerdos con la otra plataforma municipal de Aría, de Pepe Torres, en fin. Pero en el Cabildo de Lanzarote, don Fernando, ¿se sabe algo, se puede decir algo? Porque hay muchos candidatos o precandidatos. No, vamos, a ver, el debate que está en la opinión pública es si es Pedro Osvaldo. No vamos a estar aquí. Y yo creo que ese momento llegará. Afortunadamente tenemos dos personas de mucha valía, dos candidatos de mucho peso. Pero es que además, yo creo que a eso se le suma Migdalia Machín, que es la jefa del partido y la secretaria insular, ¿no? Y a Susito, que está haciendo un trabajo en el Parlamento fantástico. Yo creo que la riqueza en Lanzarote de nuestra formación es la cantidad de líderes potentes que están capacitados para estar en cualquier lista, ¿no? A partir de ahí es la dirección insular y los compañeros quien tendrá que decidir en este momento para el resultado global, no solo de la isla de Lanzarote, sino para el resultado global en Canarias, de Coalición Canaria, quienes tienen que estar, digamos, en la alineación, ¿no? Y yo creo que eso se va a despejar de aquí al 30 de septiembre, o sea, se despejará con naturalidad y estoy convencido de que la propuesta va a ser una propuesta que va a apreciar la ciudadanía. Digo esto y lo digo porque a veces este tipo de cosas, cuando no hay un consenso muy grande, puede provocar divisiones. Y usted sabe que a muchos partidos se han disuelto o se han perjudicado precisamente a la hora de elegir candidatos. Si piensas en el interés general y no el personal, nunca genera problemas. Y fíjese usted, nosotros en Tenerife, pongo ejemplo, está Bermúdez, Carlos Alonso, Ana Brama, Rosa Dávila, te vas a Fuerteventura, ¿sabes? O sea que nosotros en la propia Palma tenemos líderes porque tenemos gente que ha salido de abajo, ¿no? Pero si piensas en el interés general del partido, no. ¿Dónde surgen los problemas? Como ya nos pasó a Coalición Canaria cuando Nueva Canaria se fue, que Román pensó en él, no pensó en el partido, ¿no? Y entonces es cuando hay gente que a título individual decide andar otro camino, ¿no? Sobre el tema de Coalición Canaria. La situación evidentemente gira en torno a esos dos nombres que usted decía. También se ha hablado pues, de que los Machín podrían tener cierta influencia por la posición interna que tienen, por el trabajo que han desarrollado, pero sí es verdad que parece que la lucha es por liderazgo, pero no se habla de integrar a esas personas. Estás hablando de que tiene personas válidas, pero yo no veo el interés en trabajar conjuntamente. O sea, no veo, por ejemplo, una buena lista al Cabildo sería, si de esas personas que estamos hablando, pues a lo mejor 3 estuvieran en una buena lista en el Cabildo, que no fuera excluyente, que si yo soy el líder, yo hago mi lista y prescindo. Cuando, entre otras cosas, Coalición Canaria ahora tiene un déficit de gobierno en Lanzarote importante. No tiene el Cabildo, por ejemplo, que era un aporte de votos interesante. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, es decir, lo ideal es una integración y no creo, y si se desprende de algo que yo he dicho que es excluyente, no, lo digo yo por la... estilo, ¿no? Sí. Pero no, lo que pasa es que la gente pregunta por quién va a encabezar, porque más el Cabildo, el que gana es el que es presidente electo, por lo tanto la gente pregunta quién va a encabezar, pero vamos, yo estoy convencido no solo de que vamos a tener las mejores listas, sino que además yo creo que estos 4 años en el Cabildo de ausencia de proyecto, de modelo de isla, de ausencia de la propia presidenta que no está y que parece que un jefe de gabinete o un asesor es el presidente en la sombra y ese tipo de cosas, yo creo que eso no solo le ha pasado factura a la isla, que ha pasado de liderar la creación de empleo, la renovación turística, la implantación de renovables en la legislatura pasada con Pedro Sánchez de presidente, a estar a la cola de todos los indicadores en esta legislatura, porque no hay nadie al mando de la nave, ¿no? Y Lanzarote es la tercera isla en Producto Interior Bruto de Canarias, pero si nos vamos a PIB per cápita, era una de las islas de mayor PIB per cápita de toda Canarias. Ese liderazgo se ha perdido y yo creo que eso la gente lo ha notado, ¿no?
Pedro. Con respecto a, Sí. también a liderazgo, me gustaría preguntar por dos nombres diferentes, porque yo creo que en esto convenimos todos, en el que Pedro y Osvaldo, Osvaldo y Pedro, y una tercera en lista que puede ser Mitalia, pueden encabezar la lista al Cabildo. No sé si juntos o no, como dice Manuel, yo creo que hay muchos gallos o gallinas en esa lista. Pero sí, Marcia Acuña, algún valor que parece que supo retirarse a tiempo, que necesitaba desahogarse, volver a su trabajo y que parece que está volviendo a integrarse, o por lo menos a esa vida orgánica y también pública, pues se la ha visto en muchos actos por ahí. Y después me refiero a la opinión que tiene o la información que tiene ante la posibilidad que pueda volver a reforzar sobre todo una lista al Cabildo, al Parlamento. Y después el objeto de deseo de Román Rodríguez, que antes usted lo mencionó, que es Óscar Noda. También nos consta de que alguna reunión también ha tenido Fernando Clavijo con Óscar Noda. Bueno, yo creo que Marci nunca ha estado, efectivamente. Fue un desgaste, no solo el enfrentamiento y la dura de la campaña en Aría, ¿no? Y yo creo que él es una persona que tiene su profesión, que es un magnífico profesional. Y yo creo que se quiso retirar de lo público, pero de lo orgánico siempre estuvo. Marci estuvo siempre presente, ¿no? Y yo creo que es una magnífica noticia que Marci quisiese volver a la vida pública. Ojalá él pueda dar ese paso, porque no solo como alcalde, sino como consejero de Servicios Sociales, en su momento en el Cabildo, un antes y un después. Tú ibas por la calle y la gente lo saludaba con mucho cariño. Máxime con lo que está haciendo ahora el Cabildo, que es privatizar los servicios sociales, un gobierno que se supone de izquierda, con un tránsfuga y apoyado por Podemos, y que desde luego ha privatizado, y todas las ONGs que durante años estuvieron ahí cuando la administración no podía estar, las están dejando en la cuneta. Y luego, por otro lado, Óscar Noda. Nosotros ahora mismo se ha hablado mucho de la refundación del nacionalismo, ¿no? Y de la unidad. La unidad no es que se ponga de acuerdo Román Rodríguez y Fernando Clavijo, ¿no? Yo creo que lo que estamos es abriendo, y en esta legislatura se está notando que la ausencia de un partido de obediencia canaria en las instituciones que defienda a Canarias frente a los olvidos o desprecios de Madrid, lo vivimos en esta isla con la inmigración, por ejemplo, o con el CIBE, puedo poner muchos ejemplos, está pasándole factura a las islas, estamos perdiendo, nos estamos alejando de España y de Europa en todos los indicadores. La unidad pasa por una amplia base social. Esto no es artificialmente que los dirigentes de un partido, 4 en una mesa, se ponen de acuerdo, ¿no? En ese espacio, Óscar Noda, si quiere confluir en ese espacio, tenemos alternativas y propuestas, ¿no? Pero tendrá él que decidir qué es lo que quiere hacer. Si quiere ir con un partido progresista que no es nacionalista y que ya ahora es canarista, ahora ya no es nacionalista, o si realmente quiere un partido de obediencia canaria que hemos demostrado y tenemos una tarjeta de servicio, yo creo que con errores, pero también con muchos aciertos. Bueno, pero muchos consideran que el factor Óscar puede ser importante, sobre todo en el Cabildo de Lanzarote, si finalmente pues, va en las listas de Nueva Canaria y no apoyando un proyecto de coalición canaria, como en principio algunos auguraban. Pero en este caso, yo sí es verdad, Fernando, que hay un tema que me gustaría terminar con este asunto de coalición canaria, que es el de Pedro Sanginés. El hecho de que haya tenido que enfrentarse a batallas judiciales, como a usted también. Yo también. ¿Esto lo de alguna manera le quita puntos para poder ser el candidato? No, en absoluto. Primero, que nosotros tenemos un código ético y ese código ético se cumple a la perfección. No somos como el Partido Socialista, que tiene un código ético, pero que la señora Coruja gobierna con un tránsfuga, ¿no? Que además no ha devuelto el sueldo que cobró indebidamente siendo médico en medio de la pandemia. Nosotros, ese código ético se cumple. Creo que en este juicio que yo le he hecho el seguimiento, Pedro Sanginés ha demostrado a la ciudadanía, y también espero que a su señoría, que actuó en el interés general de los ciudadanos de Lanzarote, y que por lo tanto todo esto al final es un tema desagradable. Yo he tenido que vivir en carne propia esas denuncias políticas y esa utilización torticera, pero yo creo que al final eso va a salir bien. Y mientras tanto, pues Pedro no solo es un valor electoral y de gestión, sino creo que ha sido el presidente, primero, que más ha estado a la presidencia del Cabildo, pero que ha hecho que Lanzarote haya dado un salto de gigante en el tratamiento medioambiental, en las energías renovables, en turismo, en gestión seria de los centros turísticos y rigurosa, ¿no? Por lo tanto, no le quita ni un ápice de... Otra cosa es lo que Pedro también quiere hacer, y yo lo entiendo, es que al final llega momentos en el que dice, ¿y tantos golpes merece la pena? Pero vamos, yo espero que Pedro siga ahí. ¿Lo ve usted flojeando en este sentido?
No, Pedro no flojea nunca, ni que no lo conociera. No, y sobre el muro y no va al muro. Y si decide retirarse, no creo que los golpes paren. No van a parar. Pero la verdad es que ha demostrado una entereza y una fortaleza digna de elogio. De todas maneras, las malas lenguas dicen que a lo mejor a ustedes no les interesaría ser punta de lanza en el Cabildo de Lanzarote y sí en el Ayuntamiento de Arrecife o en el Parlamento de Canarias para así poder tener encaje con sus socios tradicionales que siempre han sido. Quien diga eso no nos conoce. Nosotros nunca jugamos a perder. Nosotros jugamos a ganar. Y después, como hemos hecho en ocasiones, unas veces los pactos te acompañan y otras veces los pactos no te acompañan. Yo creo que era evidente que había un preacuerdo porque la dirección regional del Partido Popular, la anterior, no la actual, así lo había facilitado y se vio en La Palma, se vio en Fuerteventura, se vio en Lanzarote, ¿no? Pero nosotros jugamos para obtener la mayor representatividad, nunca jugamos al pierde. Luego estamos trabajando para propiciar los acuerdos necesarios, si tenemos mayoría como Suso Machín, pues fantástico, pero para propiciar los acuerdos necesarios para poder gobernar, para traer prosperidad, estabilidad y defensa a esta tierra. Lo que ha ocurrido en esta pandemia y lo que se ha visto es un gobierno de Canarias arrodillado ante un Pedro Sánchez de Madrid, priorizando la estrategia de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa los intereses de los canarios. Lo estamos viendo con lo de Marruecos y la inmigración, sin ir más lejos, y la que se ha liado ahora con Argelia. Ahora vamos a entrar en estos temas que ya, uno que yo quería preguntarle, sobre todo porque ha sido usted muy crítico con la gestión que lleva haciendo el gobierno de Canarias con relación a la famosa tasa verde, que puede aumentar el precio de los viajes de avión y eso de alguna manera perjudicar a la industria turística. Pero el otro día leía que una iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo se aprobaba para exceptuar a Canarias de esa aplicación. ¿Eso es cierto? No es cierto. A ver, está mezclando dos cosas. Por un lado es lo del mercado de derechos de emisiones de CO2, que eso está desde el año 2012, donde nosotros trabajamos para que Canarias quedase fuera y quedó fuera, porque se le asignaba a cada Estado miembro una cuota de emisión de CO2 y si te pasabas tenías que pagar por ello. Y Canarias está fuera desde el año 2012 por una gestión del gobierno de Canarias en su momento con la RUP en Bruselas. Y por otro lado está la tasa verde, que es una nueva figura impositiva. Ahora mismo Europa está revisando todas sus políticas medioambientales. Es decir, perdona, Fernando, ¿la tasa verde no se está aplicando ahora en ningún sitio? No. Lo que sí se estaba aplicando eran las emisiones de CO2. Europa, que está revisando toda su política medioambiental, lo que ha puesto ahora es que el tráfico marítimo, que no estaba dentro de las obligaciones del mercado de CO2, lo han metido ahora. Ya no solo es el tráfico aéreo, los aviones, sino también los barcos. En esa negociación Canarias tenía que haber estado exenta, si el gobierno de Canarias hubiese hecho su tarea y el gobierno de España, como lo está de las emisiones de los aviones. Como les pilló con el pie cambiado y no se enteraron porque no han trabajado, ni Román Rodríguez, como en este caso consejero de Relaciones con Europa, ni el gobierno de España, ni Ángel Víctor, lo que han presentado, que ni siquiera fue el Grupo Socialista, sino que fue el Partido Demócrata, los Populares y el Socialista, presentaron una enmienda a algo que ya venía dictaminado de la Comisión para que se mantuviese Canarias fuera también, siguiese fuera de las emisiones del tráfico aéreo y que en el marítimo se le aplicase el 50% solo. Cuando nosotros sostenemos que también tenemos que estar excluidos porque nosotros no tenemos alternativa. Esa es una cuestión. La otra es la tasa verde. La tasa verde no se aprueba en el Parlamento Europeo, se aprueba en el Consejo Europeo. En el Consejo Europeo están los jefes de Estado o los presidentes de gobierno. Va ahora a finales de junio a la Comisión de Asuntos Económicos y a finales de septiembre en el Consejo Europeo se aprobará, donde los acuerdos tienen que ser por unanimidad. Eso no está ahora mismo todavía resuelto, ni lo uno ni lo otro. Luego, el problema que tenemos es que, por ejemplo, para un turista de la Unión Europea o de otro país extranjero, se puede encarecer en torno a 100 euros. TUI maneja en torno a 3 millones de turistas en Canarias. Imagínate, por 100, son 300 millones de euros. ¿Qué haría TUI a lo mejor? Pues a lo mejor te los manda al Caribe. O te los manda a países donde no se está aplicando esa tasa. O lo pone más caro y vendría menos gente. Efectivamente. En cualquier caso, no sé, por los contactos que tú tienes y tal, ¿cree que finalmente podrá ser beneficiada Canarias en este sentido o no? Yo tengo mis dudas, Jorge, y lamento ser pesimista, ¿no? En el caso de las emisiones de CO2, espero que el tráfico aéreo, yo creo que ya el marítimo no va a quedar, pero si va a ser al 50%, eso va a encarecer todavía más los fletes. Los fletes se han multiplicado casi por 3. O sea, esto sería encarecer más. Y en el caso de la tasa verde, yo creo que no vamos a intentar que el tráfico interinsular
con la Unión Europea y con España estemos exentos, pero si no lo es con el resto, vamos a tener un problema con el Reino Unido, porque el Reino Unido ya no es país de la Unión Europea y en Canarias te vienen en torno a 4 millones, de 4.800.000, creo recordar en su momento prepandemia, de turistas del Reino Unido, ¿no? Y eso puede ser un drama. Para que ustedes hagan una idea, está calculado que 1 millón de turistas son en torno a 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Si nosotros perdemos 4 millones de turistas, puede ser, entre la pandemia y los cambios de hábitos, pues podemos perder perfectamente 140.000 puestos de trabajo en esta tierra. Y amigos, estamos hablando de cositas. A mí lo que me preocupa es, digamos, la desprotección que tenemos ahora los canarios con un gobierno que no está ni ha ido a Bruselas ni se preocupa de estar donde se toman las decisiones, y con un gobierno de España que yo le preguntaba a la ministra de Hacienda este martes en el Senado, y estamos trabajando, señor Clavijo, no se alarme, usted es un alarmista, estamos trabajando, como que no me alarme si veo que se están aprobando los acuerdos en la Unión Europea. Bueno, vamos a ver, Manolo. En esa misma línea y sobre todo con esa falta de concepción de la nueva Europa con el Reino Unido fuera, tenemos problemas últimamente con la llegada de los turistas británicos a la hora de pasar por los controles. Ahora son un tercer país y evidentemente pues tienen que enseñar su pasaporte y demás. ¿Cómo es posible que no se haya presionado precisamente por la realidad que hemos tenido a lo largo de este tiempo y la importancia del turismo británico para que se hiciera una ampliación del uso del espacio aéreo? Bueno, no del espacio aéreo, sino que entraran como si siguieran siendo europeos, porque realmente el problema es para las economías como la canaria. Porque están tan ocupados en mantener los cuatripartitos, pactos de las flores y sus divisiones internas y el gobierno extraño, sin apoyos que tiene Pedro Sánchez, que no le queda tiempo para trabajar, Manolo. O sea, la realidad es que esto se sabía. Solo tenías que preguntarle, ya no te digo que seas ministro ni seas diplomático. Preguntabas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, pero a la Policía Nacional lo que iba a pasar. Entonces yo entiendo que a lo mejor Polonia pues no era su preocupación, entre otras cosas porque Polonia no tiene 80 millones de turistas al año como puede tener España. Pero países como Italia, que sí lo hizo en la previsión, como España, donde si en Canarias solo te vienen casi 5 millones, yo imagino que a España pues deben venir del orden de 20 millones de turistas británicos, pues era lo que tú has dicho, de sentido común. Esto iba a ocurrir, es que iba a ocurrir. Ni dotas la plantilla de personal del Ministerio de Interior, ni pides ese aplazamiento, al menos este primer verano, hasta que se adapte a todo, precisamente para no colapsar los aeropuertos, y el resultado es el que estamos viendo las imágenes. Yo me voy a Venezuela la semana que viene, voy a tener que estar 4 horas antes en el aeropuerto, porque ahí, bueno, los datos son de Iberia, que no es sospechosa de ser de nadie, es decir, más de 15.000 pasajeros han perdido estos últimos días sus vuelos, precisamente porque no llegas por la cola, ¿no? Tú puedes llegar 1 hora y media al aeropuerto antes, 2 horas, pero no puedes estar 5 horas esperando para que te revisen el pasaporte. Creo que el sindicato de policía a nivel del Estado pedía para Lanzarote 15 policías más directamente yo le pregunté destinados por escrito, porque tienen la obligación en el plazo de 30 días de contestar a los senadores, pregunté por escrito en el caso de Canarias, de esos 499 o 500 que decían, ¿cuántos venían para Canarias? ¿Cuántos se iban a destinar a cada aeropuerto y de dónde iban a salir? Porque muchos nos tememos que los saquen de la calle y los saquen de la seguridad de las zonas turísticas para meterlos en los aeropuertos, porque no hay plazas nuevas. Sí, que esto vestir un santo para desvestir a otro, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí en Lanzarote no nos afecta porque no hay Policía Nacional en las zonas turísticas, ¿no? Aquí no. Fernando, aquí en Lanzarote últimamente se ha recrudecido bastante o ha aumentado, ¿no?, el debate en torno a las grandes infraestructuras, sobre todo a las carreteras, ¿no? Como no hace mucho anunciaron a bombo y platillo que se iba a tener en cuenta esa sentencia que había ganado Canarias, creo que fue en la época tuya o incluso en la anterior, no lo sé, ¿no? La demanda se puso en la época de Paulino y se ganó bajo mi presidencia. Pero no se había cumplido, ¿no? Nosotros presentamos, creo recordar, 2 o 3 incidentes de ejecución en la Audiencia Nacional, porque el Estado no cumplía. A los 2 o 3 el Estado siempre contestaba que estaba en negociaciones, y a la última vez dijimos que era mentira, que nosotros no estábamos negociando nada. Llegó este gobierno y obviamente no va a molestar a Pedro Sánchez y no han hecho nada. Pero ellos han anunciado bombo y platillo que ese dinero sí va a llegar, ¿eh? Sí, pero yo te pido que cojas Google, mires a ver cuántas veces han anunciado que el dinero en estos 3 años era inminente, como la transferencia de Costa. ¿No recuerdan que era Iseta? Sí, pero ahí dice que no hay recursos humanos
dice, en el gobierno de Canarias, para No, asumir no, esa lo que no hay competencia. ganas es de trabajar. También puede ser, ¿no? Eso está relacionado con Ni los de recursos humanos. Los desobedecer. recursos humanos son deficientes, Ni, en este ni caso de por la cara. desobedecer al jefe supremo Pedro Sánchez. Yo lo que iba, y ya para, con respecto a eso, iba a decir que sí, a lo mejor parte de ese dinero, parte de los fondos que vienen de carretera cada año, podría ir a través de Coalición Canaria, pues aquí evidentemente los que están ahora pues no han levantado mucho la voz, si se podía venir dinero para grandes inversiones que están siendo deficitarias aquí en Lanzarote, porque se ha hablado mucho, por ejemplo, de las 7 posibilidades que hay, no sé si te ha llegado, con la LZ2, que es la que va de aquí al aeropuerto, ¿no? Hay 7 posibilidades y aquí está ganando, por ejemplo, parece que el gobierno de Canarias está empeñada en que salga una circunvalación, ¿no? Que esos 6 posibilidades de soterramiento se descarten y otro soterramiento, por ejemplo, que puede ser en la zona del aeropuerto, que cosería también Argana, daría mayor dinamismo y también solucionaría la situación del aeropuerto de embotellamiento en muchas ocasiones. ¿Te consta de que puedan venir esas inversiones? O... Vamos a ver, desde que se esté planificando hasta que se haga con las declaraciones de impacto medioambiental, pueden pasar años. El principal problema que nosotros tuvimos siempre en Lanzarote, y se hizo un trabajo la legislatura pasada interesante, fue la ausencia de suelo público para hacer vivienda pública, o por ejemplo, el famoso auditorio, el auditorio, el Palacio de Congreso, que pusimos el dinero 3 años y la anterior alcaldesa del Partido Socialista fue incapaz nunca de poner el suelo para hacerlo, y por otro lado, que no hay un plan insular. Entonces, si no hay un plan insular... No hay un plan insular adaptado, porque a plan insular adaptado, sí hay, pero antiguo. Pero no existe un plan insular adaptado donde ese tipo de debates lo puedes tener y lo puedes fijar en el territorio. Claro, ese trabajo quedó avanzado, quedó simplemente para aprobar. Claro, llega esta gente y esta gente dice todo lo que huele a Coalición Canaria va a la basura, se tira el dinero y empezamos de cero. Los resultados no han hecho nada. Entonces todo ese debate que se está generando luego lleva a una ordenación y lleva a una planificación. Entonces me da la sensación de que están hablando de algo que si se ve, se verá dentro de 5, 6, 7 años. Recursos para Lanzarote hay, al menos en el gobierno que nosotros estuvimos, siempre hubo. Hubo un equilibrio exquisito, se hacían públicos. No solo los capítulos, sino los presupuestos. Y Lanzarote estaba tratado como tenía que tratar, como lo que era la tercera isla en población, pero la tercera isla en Producto Interior Bruto y un referente. Ahora, volvemos a lo de siempre. Fernando, en honor a la verdad, ahora dibujan más en los presupuestos que ustedes, mucho más dinero. ¿Dibujar? Dibujan bueno, mucho más, claro. dibujan mucho más. En infraestructura. Digo dibujan, porque después invierten En mucho menos. infraestructura te garantizo que en infraestructura dudo que dibujen más. Pues yo creo que sí, porque casi están en 100 Lo que millones. sí es verdad que en 100 millones. ninguno sale del manuscrito. Del dibujo no se muchos traduce nada. dibujitos, pero realmente ni cuando ustedes llegaban todas las inversiones que estaban, Oiga, ni ahora. permítame por alusión. El puerto de Playa Blanca, adjudicado en nuestra época. El colegio de Playa Blanca. También. El instituto de Aría. El colegio de la Destila. El centro sociosanitario que quedó adjudicado. Quedó adjudicado el centro sociosanitario con el Cabildo y que todavía, que si se liaron con la empresa, que no hay historia. Bueno, en actividades dinamizadoras, lúdicas deportivas, promoción turística, infraestructura turística, ni te cuento. Dígame, el propio Fedecan, todos los aerogeneradores que hizo. Es evidente que en temas de inversión, tanto social como educativa y sanitaria, ustedes tuvieron más o menos... Pero la real, no la dibujada. No, en eso La sí, de- en eso se refleja porque se han hecho cosas y se están haciendo cosas de aquella época. Pero en cambio en carretera también es verdad, y en esto lo ha criticado el señor Franqui, que él cuando llegó a la Consejería de Obras Públicas, no tanto por... él dice que en Lanzarote no se ha hecho nada, ni se hicieron los Dejamos ejercicios. en la consejería, un día viene Pablo Rodríguez y se los explica, dejamos no solo adjudicado 500 millones de euros en obras, que son las que se están ejecutando ahora, sino que dejamos en proyectos más de 800 millones de euros. Lo que pasa es que efectivamente ellos vienen y lo que estaba no los querían usar, pero proyectos realizados para ejecutar obras, 800 millones de euros, y están relacionados. Cuando quieran, viene un día Pablo Rodríguez que conoce eso. O a ver y si se viene los Pablo explica. y nos lo explica. Ya estamos terminando. Me gustaría hablar un debate que se está ya creando, originando. Se ha repetido como el Guadiana, sale, aparece, desaparece, en el tema de la capacidad de carga que pueden tener las islas, y en este caso la isla de Lanzarote. Usted sabe que hay una especial sensibilidad con este tema, y ya se está hablando de que, en fin, que deberíamos de parar la construcción, sobre todo de camas turísticas. ¿Cuál es la posición que mantiene usted?
Vamos a ver, este es un debate profundo. Sí, Entonces, con muchas aristas. Claro, en el 2012 Coalición Canaria puso este debate sobre la mesa. Y los que lo están planteando ahora decían que éramos unos xenófobos, que era imposible, que estábamos en el seno de la Unión Europea. Yo creo que la capacidad de carga de un territorio la tienes que decidir en su planeamiento. Es decir, tú tienes una población con una población activa a la que le tienes que dar trabajo y tienes que tener una actividad económica que te genere el suficiente trabajo para que esa población pueda sostenerse sin tener marginalidad, exclusión social y pobreza. Luego, a veces no es tanto el número de camas que tengas que hacer, a lo mejor es la calidad de las camas que vayas a hacer y a lo mejor tienes que huir de los hoteles de 3, 4 estrellas y tienes que irte a los de 5 estrellas, gran lujo. ¿Por qué? Porque eso genera más trabajo y además la productividad del trabajo es mayor. Un recepcionista de unos apartamentos de 3 llaves que habla los mismos idiomas que un recepcionista de un hotel de 5 estrellas gran lujo, la productividad del de 5 estrellas gran lujo es superior. ¿Por qué? Porque evidentemente cobra más y además cobras más dinero al cliente que te viene. Pero ese debate yo creo que se tiene que tener desde el sosiego, no se tiene que poner en plan cortina de humo porque no han hecho nada. Y está claro que unas islas alejadas tienen que tener limitada la población. Nosotros lo hemos, en este caso, lo hemos defendido, pero con anterioridad. Ahora hay que hacerlo para que sea viable y dentro del seno de la legalidad. Hay precedentes en la Unión Europea, hay precedentes en la Unión Europea donde la fragilidad del territorio ha sido tenida en cuenta y en otros territorios del mundo. La isla de Man, ¿no? Por ejemplo. Sí, Bueno, sí. la isla de Man. La isla de Man. Lo que pasa es que ellos tienen una carrera que después se les matan 3 o 4 lo en las que pasa motos, es que ¿no? el debate de la calidad turística lo hemos debatido tantas veces en esta isla y en otras, que yo siempre digo lo mismo, para tener un turismo de calidad de 5 estrellas también tiene que tener una infraestructura de lujo, Correcto. tiene que tener unos hospitales de lujo, una educación de lujo, en fin, que debe ir todo acondicionado, porque tampoco va a venir mucha gente aquí de 5 estrellas si no tenemos la isla después, la calidad de la visita no es adecuada y no está acorde con A mí con sí me esa gustaría, expectativa. por una curiosidad. La última pregunta, don Sí, Pedro, y venga. con respecto a, ya que se está hablando tanto de todo lo que pasó en pandemia y sobre todo comparándolo, nosotros aquí tuvimos la oportunidad de hablar no hace mucho con el periodista del Canarias 7 que está investigando todo el tema del caso Mascarilla. No en este caso en concreto, sino ¿cree que va a haber, van a surgir muchos más casos de este tipo en Canarias, en el ámbito de Canarias, como está surgiendo, por ejemplo, en la península? A nosotros nos consta que la Fiscalía está investigando más casos. Pero fíjese, nosotros hemos sido súper respetuosos. Entendemos que había mucha presión en esos momentos. De hecho, le brindamos la mano. Recordemos que se tuvo que cambiar de consejera. Hubo en pleno de la pandemia, cesaron a Teresa Oval, se puso Julio Pérez y después llegó Blas Trujillo. El director del Servicio Canario de Salud también se tuvo que cambiar. Y nosotros en todo momento apoyamos al gobierno. Pero debe ser porque Conrado estuvo con usted también, el que está como responsable del jefe de servicio. Pero apoyamos al gobierno no solo en materia sanitaria. De hecho, Podemos no quería el nombramiento de Conrado. Y salió publicado en los medios que nosotros le dijimos, tira para adelante que no va a haber ningún tipo de problema. La gente no puede entender que en unos momentos de tanta complejidad y tan difícil la que la gente tenía por su vida, los partidos políticos nos poníamos a pelear. Fuimos el único partido político que apoyamos al gobierno en todo, incluso en algunos decretos donde el consultivo hablaba de la inconstitucionalidad de los preceptos, pero arrimamos el hombro. Ahora hemos estado pidiendo explicaciones, no nos han dado ninguna explicación. La última sesión de control, ya no solo Blas Trujillo intervino y no dio ninguna explicación, sino que al propio presidente se le preguntó y no dio ninguna explicación. Nosotros no vamos a pagar con la misma moneda porque entendemos que los juzgados están investigando y que investiguen. Los políticos tenemos que defender los temas en los ámbitos políticos. Y ya veremos lo que hacemos en el seno del Parlamento de Canarias. Pero esos partidos que gobiernan en Gobierno de Canarias ha pasado parecido, cosas parecidas o mejor, todavía peores las que han ocurrido aquí en Madrid. Y en cambio han hecho una campaña... Pero ese es el Partido Socialista, es decir, aquí han desaparecido 4 millones de euros y si no lo denuncia un particular ni nos enteramos. Sí, señor. 4 millones de euros han desaparecido. En Madrid lo que ha ocurrido es, si es moral o no, que el hermano de la presidenta haya mediado en una compra de esta, pero el material está. Hubo comisiones, pues ya veremos cuántas son las comisiones que como intermediarios, pero el material está. Y sin embargo, el Partido Socialista ha llevado a la Fiscalía, ha pedido dimisiones. Y aquí, el señor Ángel Víctor Torres agacha la cabeza. Y el vicepresidente del Gobierno, que es el consejero de Hacienda, dice que le hubiese ido al juzgado
Y todavía no ha ido. ¿Y qué ha hecho en estos 2 años que no ha Bueno, cobrado? dice que ha ido ya el gobierno a la propia... No ha ido al juzgado, ha dicho que... dice A reclamar a la fiscalía, no, a la fiscalía. A reclamar el dinero. A la fiscalía. No, a reclamar que vengan las mascarillas. Aprobaron en el Consejo El de Consejo de Gobierno ir a la Ir a la fiscalía. fiscalía. El último ir a la Pero si fiscalía. la fiscalía ya está. Es que la fiscalía está. Por eso van ahí. Claro. Manolo, ¿quieres hacer la última pregunta? Sí, sobre todo de este tema. Yo creo, y creo yo, no digo que sea así, que ustedes han sido también muy poco beligerantes en este caso. Primero, por lo que decíamos antes, hubo cierto entender en el momento de cambiar la consejería con ustedes, y también porque yo sospecho que ustedes no quieren romper todos los lazos con el Partido Socialista en vistas a lo que pueda pasar dentro Las de un próximas año. elecciones. No, a ver, no tiene por qué romperse los lazos, es decir, la relación, voy a poner un ejemplo en primera persona, la relación con Ángel Víctor Torres es buena, conozco desde que yo era alcalde de La Laguna y el alcalde de Arucas, y sin embargo a una persona que hubiese actuado con esto de otra manera, como es Santiago Pérez, Ángel Víctor Torres lo nombró senador por la comunidad autónoma, digamos pagando los servicios prestados, por llamarlo de alguna manera. Eso no quita la relación. La relación personal es una cuestión, la relación de partidos es otra. Los partidos tenemos que entendernos, porque es que las mayorías absolutas van a ir desapareciendo. Luego, es importante que los partidos seamos capaces de sentarnos para poder alcanzar acuerdos. Ahora, si nosotros tenemos la sospecha de que ha habido la más mínima ilegalidad, vamos a ir al juzgado, nosotros iremos al juzgado, porque es nuestra obligación como ciudadanos. Ahora, nosotros lo que queremos es que nos den las explicaciones oportunas. No sabemos si ha habido una ilegalidad, ni sabemos si se hizo correctamente. No sabemos nada porque el presidente no da la cara. Ni da la cara el consejero, ni da la cara el vicepresidente. Luego, lo que queremos es que se den las explicaciones a la opinión pública, porque es como si alguien se hubiese llevado de la caja fuerte de la comunidad autónoma 4 millones de euros. Y a mí me preocupa y me asombra que nadie en el gobierno haya puesto eso en conocimiento de los juzgados, sino que haya sido un particular. Y el paripé de en el Consejo de Gobierno aprobar ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, si la Fiscalía ya lo sabe, si se lo llevó un particular, ¿qué hace usted? Haga el ridículo, no le intenten adelantaron ganar. el dinero incluso, ¿no? Que le adelantaron el dinero para que compraran las mascarillas. ¿no Creo fue que así? fue, si no el único, no hubo ni 5 casos en toda Canarias en el que se dio el dinero por adelantado íntegramente. No se dio un 20% ni un 50%, se le dio los 4 millones de euros. La verdad Y eso es que sospechoso. es una Creo que fue operación peor, bastante... fue peor. Se dio una primera parte y sin haber llegado todavía a la mascarilla Y se se le dio la dio otra, la los otra. cuatro. Una cosa de verdad bastante llamativa, una operación económica de muy dudosa legalidad, me da a mí. Lo de, no, que ya que antes nombraba Venga, a pregunta Fernando, extra, Pedro. a Santiago Pérez, que el otro día, pues, a mí me pareció escuchar que creo que lo acaban de imputar por una no sé si fue a Santiago Pérez, al senador Santiago Pérez, por Sí, una por amenaza por en amenaza. dentro del pleno incluso, y que él incluso reconocía, pero no es senador, no está forado, no. La Sí, verdad que- bueno, no sé si en fin, no quiero hablar de, pero vamos, en definitiva, creo que a un concejal de Ciudadanos, o ya ex de Ciudadanos, que ha presentado pues distintas irregularidades en la gestión, y otras cosas, lo absolutamente inexplicable que Santiago Pérez, que es concejal de urbanismo, bajo su concejalía o presidencia de la gerencia, el presidente del Parlamento se haya construido una planta más ilegal y no haya pasado nada, y que el alcalde haya hecho modificaciones y haya cerrado un balcón de manera ilegal y no pase nada, pues creo que en el fragor del debate, pues Santiago Pérez Sí, lo amenazó, pero que él lo lo insultó, reconoció, ¿eh? Pero luego lo Fue al juzgado y lo reconoció, Bueno, ya. que lo había amenazado. Cada uno tiene su estilo. Bueno, de verdad. don Fernando, yo no quiero poner ningún compromiso porque en estas cosas yo al menos no me gusta, cuando son cuestiones privadas, no me gusta sacar estos temas, pero lo cierto es que ya está en todos los medios de comunicación de Canarias, el incidente que el pasado miércoles de madrugada pues tuvo el presidente del Cabildo de La Gomera y también diputado, el señor Casimiro Curbelo. En este asunto yo sinceramente tengo una opinión, que digo que en fin, fue una media trampa que cayó Casimiro, ¿no? Bueno, yo lo poco que sé, porque además se saltó esta mañana, es que bueno, que estaba cenando con su hijo y se fueron luego a tomar una copa, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese momento pues lo típico, alguien lo provoca. los personajes y lo provoca. Yo esos temas personales yo nunca entro porque le puede pasar a cualquiera en el sentido No, por de eso lo digo. sales con tu familia a cenar o a celebrar un cumpleaños, y yo creo que efectivamente esos temas
son muy complicados. Son complejos. No, y son muy fácil de opinar siempre de manera negativa. Y la familia, yo siempre pienso en la cuando familia. realmente lo que usted dice, es decir, es que parece que uno en su vida privada no puede ir a tomarse una copa. Es que parece que ya no puede, porque aquí lo que en el fondo lo que hay es que se le quiere criticar de que se había tomado unas copas después de cenar, ¿no? Pero claro, eso lo hace habitualmente todo el mundo, también los políticos, pero lo que pasa es que no hay un tío una persona que lo está grabando, ¿no? En ese momento. Y ni le hace preguntas impertinentes a las 4:30 de la mañana. Yo creo que habría, evidentemente nadie tiene derecho a increparlo, ni a hacerle ese tipo de media trampa, pero él tampoco tiene derecho porque hay una denuncia de agresión. Bueno, hay una denuncia, nadie tiene derecho a golpear a nadie. Él en el vídeo, hay una denuncia. Él en el vídeo yo no estoy hablando del vídeo. Se ve que él no agrede a nadie. Él personalmente. Pero hay una denuncia en la policía. En el caso, como muchos hemos vivido situaciones aquí, de gente que te conoce, que en fin, que te estás tú de copa por la noche a las 2. ¿Pero le has pegado a alguien? Yo no, pero ¿te han denunciado por pegarle a alguien? Pero no tiene que ver nada. Porque a todos nos ha pasado no le ha dado esto. tiempo. Pero él tiene también que tener mucho cuidado porque no es la primera vez que se tropieza en la misma piedra. A punto han estado, don Pedro. Sí, ¿no? Todos hemos pasado eso, punto. pero también es verdad que Don no Pedro, tropezamos en la misma piedra. Muchas gracias por su A opinión. usted. Don Manuel también. Hasta la próxima semana. Y don Fernando, simplemente ya para terminar, ¿va a ser usted el candidato de Coalición Canaria a la presidencia cuando se elige? Hoy aprobamos en el Consejo Político Nacional el reglamento y el procedimiento para poder elegirlo. Y será a finales de septiembre. Pues nada, ya veremos, todo apunta que va a ser usted. Por Yo lo menos tiene ganas, ¿no? Lo que diga el partido. Yo espero y deseo Siempre que sea el partido en los órganos quien determine eso. Pues lo dicho, nos vamos. Nosotros regresamos el lunes, no es una amenaza, a la misma hora. Buenas tardes.